Bien, entonces, el primer tema que habíamos propuesto en la temática es el concepto de derecho. Y el primer día de clases, o más bien el segundo, porque eso es una actividad que les puse, concertamos que para efectos de esta clase, cuando decimos derecho en clase, estamos hablando de normas, porque ustedes consultaron muchas definiciones y casi todos la mayoría de los autores coincidían en que decían que derecho, conjunto de normas, derecho, conjunto de reglas, derecho, conjunto de leyes, las leyes, sistema de leyes, sistema de normas. Pues es decir, que todos apuntaban casi a lo mismo, excepto algunos otros autores que tenían otros conceptos diferentes. Todos los conceptos que hablamos de los diferentes autores son ciertos, pero el que vamos a escoger para aplicar aquí en la clase es que derecho, traducimos mentalmente derecho, normas. Estamos hablando de normas. Cuando decimos derecho, no estamos hablando de quien estudia derecho, quien está reclamando sus derechos, a quien piensa que tiene derecho a algo o que las cosas se hacen al derecho. Pues bien, estamos hablando en clase cuando decimos derechos, normas. Entonces, cuando decimos función social del derecho, estamos diciendo que función es para qué sirve, cuál es la actividad, función. ¿Cuál es la función del computador? Pues almacenar información. ¿Qué función tiene un celular? Pues recibir llamadas o conectarse a las redes sociales. Esa es la función, la actividad. ¿Para qué sirve? Pienso que si algo no sirve para nada, pues entonces, ¿qué utilidad tiene? ¿Qué sentido tiene tener algo que no sirve? Entonces, función del derecho es función de las normas, pero función social. Función social significa en la sociedad, las normas deben servir para algo. ¿Para qué le sirve a la sociedad las normas? ¿Son importantes o podríamos vivir en una sociedad sin normas? Entonces, eso es lo que se llama función social del derecho. Les había mandado a consultar que un señor que se llama Norberto Bobbio había hablado de 5 funciones sociales del derecho, es decir, 5 funciones de las normas. Pero que yo dije que en clase íbamos a hablar solamente de 3 funciones de las normas, específicamente. Y la primera función es la función de orientación y organización social. Esa función es por medio de la cual las normas, dice Norberto Bobbio, que una función o un para qué de las normas es que las normas organizan la sociedad u orientan la conducta de las personas. Es decir, no hagas aquello, entonces orienta la conducta de esa persona negativamente, es decir, no lo hagas. O haz aquello, deposita la basura en su lugar, no salgas a la calle, quédate en casa. Esas son normas, ¿cierto? Que están orientando la conducta hacia hacer algo o abstenerse de hacer algo. Esa es una función de las normas, función de organización o de orientación de la conducta. Esa es la que habíamos consultado. Segunda función social, según Norberto Bobbio, era la función de control. Función de control. Es decir, las normas deben controlar a la sociedad. Después que la organizan y después que dicen qué hacer o qué no hacer, deben mantener el control. Y una norma, para poder mantener el control, tiene que contener una sanción. Si una norma no contiene una sanción, entonces nadie le hace caso, entonces no controla nada. Es como ahorita en medio de la pandemia había unas normas, esas normas que decían que deberíamos quedarnos en casa. El gobernador pidió algunos, eso se llama ordenanzas, que piden en la asamblea departamental, ordenanzas departamentales, o en los municipios se pidieron algunas normas en que le decían a las personas se quedan en casa. Pero si yo no me quiero quedar en casa, ¿qué pasa? Entonces esta norma contiene una sanción. La sanción pues eran, algunos empezaban por los comparendos ciudadanos, por poner un ejemplo, ¿cierto? Entonces, esa sanción hace control. Esa es la segunda función de las normas, hacer control. Y la tercera función de las normas es la solución del conflicto o tratamiento o resolución del conflicto, o tratar el conflicto, aunque no elimine o solucione el conflicto, al menos le da un tratamiento al conflicto o mantiene el conflicto bajo control. Esas son las 3 funciones. Y esa era la tarea que debían consultar. No les estoy hablando de nada extraño, ¿cierto? Estamos hablando de algo que ustedes debían tener claro,
la tarea. Hasta aquí, hasta el momento, ¿alguien quiere intervenir y preguntar? Yo sé que todos saben de lo que estoy hablando porque ese fue el tema de consulta. ¿Alguien quiere participar, preguntar o anexar algo? Bien. Chicos. Bien. Entonces, en el transcurso de esta semana, yo les publiqué en Classroom que debían leer una norma de acuerdo a lo que de lo que ustedes están estudiando. Les voy a poner a leer una norma que tenga que ver con lo que ustedes estudian. Porque vamos a hacer un taller, pero mucho más adelante. Ese taller va a tener 5 puntos. 5 puntos. El primer punto de ese taller, que no es para la segunda examen parcial, apenas estamos haciendo el primero, pero ya yo me estoy adelantando. Yo siempre me trato de ir un paso adelante de esto de las evaluaciones, porque siempre pues todas se acumulan y yo evito esa acumulación de evaluaciones todas al mismo tiempo, porque yo también estoy estudiando. Entonces, para el segundo examen parcial va a ser un taller que ya debemos empezar a desarrollar en clase y explicarlo. Todas estas clases de aquí en adelante es para explicar ese taller. Y para hacer ese taller, el primer paso es leer una norma que yo les voy a asignar. Si estamos en la materia de principios de derecho, y derecho significa normas, entonces vamos a trabajar sobre las normas. Nuestra sociedad funciona a base de normas. En la casa hay normas. Ustedes están estudiando una carrera técnica porque están pensando en una posibilidad laboral. Y en el trabajo también hay normas. Cuando nosotros no nos encontramos a adaptarnos a esas normas, las normas familiares, a las normas del trabajo, a las normas del colegio, ahí se empiezan los conflictos, ¿cierto? Los estudiantes conflictivos eran aquellos que les quedaba difícil someterse a esas normas del colegio, al manual de convivencia. Siempre estaban transgrediendo las normas escolares. Cuando uno tiene dificultades para someterse a las normas familiares, pues va a tener conflicto para convivir dentro de la familia. Mucho más aún si yo tengo conflictos para convivir con las normas laborales, con las normas que me imponen en la empresa donde yo vivo, en donde yo trabajo, perdón. Entonces, nuestra sociedad funciona a base de normas. Ustedes se están preparando para una oportunidad laboral. Entonces, debemos aprender a someternos a esas normas, no propiamente laboral, las normas que tienen las políticas de la empresa, se llama eso. Eso que las empresas le llaman políticas de la empresa, se llaman las normas de la empresa. Entonces, les había publicado en Classroom. ¿Están viendo la pantalla, chicos? Sí, profe. Bien, aquí en Classroom, la última publicación del 9 de marzo dice las normas que deben leer según el programa de estudio. Yo les mandé a preguntar qué estaban estudiando. La mayoría aquí están estudiando atención a la primera infancia, bueno, y refrigeración. La mayoría son de atención a la primera infancia. Y hay muchos de electricidad, refrigeración. Sí, electricidad, refrigeración. Excepto algunos pocos que estudian contabilidad y finanzas y son de este grupo de las 12. Y algunos estudian mecánica automotriz o mecánica de motos. También van a compartir esa norma. Entonces, los chicos que estudian atención a la primera infancia o que estudian auxiliar comunitario o estudian psicología y trabajo social, estos chicos les toca trabajar 2 normas. Las leyes antidiscriminación, una es la ley 1482 de 2011, son unas normas corticas. No se preocupe que son 2, las puse 2 porque son cortas. Y la ley 1762 de 2015. Esas son las leyes antidiscriminación. Como ustedes están en el área social, entonces deben trabajar, van a leer estas normas.
El primer punto del taller es, después que hayan leído esa norma, el primer punto, ya les dije que el taller es el segundo examen parcial. Entonces no estamos hablando que es ni para la próxima clase ni para dentro de 15 días. Es para cuando esté programado el segundo examen parcial. Pero ya vamos a empezar a trabajar sobre este taller. El primer punto del taller es hacer un resumen de mínimo 2 páginas de estas normas. Los chicos que estudian electricidad, los que estudian electrónica, los que estudian mecánica de motos o mecánica automotriz, deben leer la ley de manejo de residuos eléctricos y electrónicos. Esa es la ley 1672 de 2013. Es una norma que tiene que ver con los chicos que se van a dedicar a la actividad electrónica, de la electricidad o de la mecánica. Algunos pues apenas están empezando a estudiar, pero a muchos ya saben, tienen idea o están trabajando en estas áreas y muchas veces están buscando graduarse o certificar esa actividad que ya ejecutan. Los chicos que estudian refrigeración o mecánica en equipos de refrigeración les toca la resolución 859 de 2006. Y los muchachos que estudian contabilidad y finanzas o auxiliar contable o cualquier carrera afín a la contabilidad, le toca la ley de las NIF, la ley por medio de la cual se implementó las NIF en Colombia, que es la ley 1314 de 2009. Deben leer estas normas, chicos, y luego de leer la norma, entonces deben hacer un resumen de mínimo 2 páginas. Hasta este momento, entendida la actividad para el segundo examen parcial. Chicos, ¿los escucho? Sí, profe. ¿Una pregunta, alguna inquietud? Profesor. O sea, que hay que hacer resumen de eso que usted... Esa norma de mínimo 2. Dime. La atención a la primera infancia son las de ley 1482 de 2011 y la ley 1752 de 2015. Exacto, todo se va. Casi no te escuché. Las leyes están ahí publicadas, las acabo de mostrar en Classroom, son las que están ahí. Profe, una preguntita. Para los de refrigeración, que es una sola resolución, una sola ley, también hay que hacer 2 hojas. Sí, un resumen de 2 páginas, mínimo 2 páginas. Ok. Listo, ese es el primer punto. Estamos, espero que hayan entendido esta parte. Porque falta otro pedacito por explicar. Yo siempre quiero ir poquito, despacio, pero muy firme para que vayamos. Profe, una pregunta. Dime. ¿Este trabajo es para mandarlo? No escucho casi. ¿Me puedes hablar un poquito más? Hay un poquito de interferencia. Me repite a ver si te puedo escuchar, Eduardo. Si alguien le escuchó la pregunta a Eduardo y me la puede repetir, y tal vez de pronto el audio mío. Eduardo, ¿cuál es la pregunta? Exactamente, son 2 páginas. Según lo que tú estás estudiando, busca la resolución y son 2 páginas que tienes que hacer un resumen de 2 páginas. Y tenerla ahí para cuando él vaya a hacer el examen parcial. Él va a sacar 5 preguntas de cada resolución. Listo. Sí, más bien 4, porque el primer punto del taller es el resumen. Entonces va a ser 4 preguntas más. Muy bien, veo que sí estamos. Profe, pero ahí el compañero lo que no quedó claro es si hay que enviárselo inmediatamente se resuelva o hay que tenerla guardada. No, van a ir acumulando el trabajo. Bajo la manga. Yo les digo, lo van a ir acumulando el trabajo y cuando sea la fecha del segundo examen parcial,
me entregan los 5 puntos del taller completos. ¿Estamos? No me lo, yo no lo para la próxima clase ni para esta semana el trabajo aún, no. Pero sí deben irlo adelantando. Y el primer paso es leer las normas que les asigné. Dani, dime. El parcial de hoy son los trabajos que usted nos apuntó. La primera nota parcial, es decir, el parcial que debemos tener hoy, ya debieron verlo hecho antes de clase, que eran las 2 tareas, algunos la primera tarea que les asigné y otros las 2 tareas que les asigné, la tarea de la clase de la semana antepasada y la tarea de la clase pasada. Son 2 tareas lo que no me hicieron la primera. Es decir, los que no hicieron la primera tarea de las definiciones de derecho, le tocan 2. Y ese es el primer examen parcial. Yo estoy revisando en Classroom quienes enviaron sus tareas y esa es la primera nota parcial que debíamos estar haciendo el parcial hoy. Bien, estamos. Bueno, habiendo entendido teniendo todos claro cuál es la norma que deben mirar. El segundo punto del taller, el primer... Profe, se escucha con mucha interferencia, no se le escucha casi nada, profe. No se escucha casi, qué pena. No, señor. No, profe, pero es que la culpa no es suya, profe, el problema es internet. Eso no... Parece ser que hay problemas de conexión. No, pero yo le escucho bien. Sí, yo sé que a algunos, yo tampoco le escucho bien a algunos compañeros y a otros sí les escucho bien. Entonces sé que hay como un poquito de interferencia en algunas partes y con algunos equipos. Entonces, el primer punto del taller es leer las normas. El primer punto es leer y hacer un resumen de 2 páginas. Y luego el segundo punto del taller es mirar si esa norma que les toca leer, la ley antidiscriminación o la ley de manejo de residuos eléctricos o electrónicos o la resolución 859 para los de refrigeración o la ley de las NIF 1314 para los de contabilidad, van a hablarme de la función social y los fines que tiene esa norma. Si esa norma que a ustedes les toca leer cumple esas 3 funciones de las que habla Norberto Bobbio, que era el trabajo. Si esa norma orienta u organiza la sociedad, si esa norma hace control social o si esa norma está resolviendo algún conflicto. Es decir, los chicos que trabajan, que están estudiando atención a la primera infancia, le toca la ley antidiscriminación. Entonces deben leer la norma y el segundo punto del taller dice, me lo estoy adelantando, yo en esta semana les publico el primero y segundo punto. El segundo punto del taller diga si la norma leída, es decir, la ley antidiscriminación para los de primera infancia, cumple la función social de orientar y organizar la sociedad. Entonces usted debe pensar en eso. Después que lea la norma antidiscriminación dice palabras más, palabras menos, que no se debe discriminar a las personas por su religión, por su raza, por su condición física, por sus limitaciones físicas, qué sé yo. ¿Cierto? Entonces usted va a analizar, bueno, esa primera función de orientar la conducta de las personas o de organizar la sociedad se cumple en esa norma. Esa norma está orientando la conducta de las personas hacia hacer algo o abstenerse de hacer algo. Esa va a ser la pregunta. Lo mismo con los muchachos de refrigeración. Leen la norma, esa resolución que habla sobre las medidas técnicas que se deben tener al momento de trabajar con equipos de refrigeración. De eso se trata esa resolución. Entonces usted va a analizar, bueno, esa norma está orientando la conducta de ciertas personas
hacia hacer algo o abstenerse de hacer algo. Usted me va a explicar en sus propias palabras si esa función que tienen las normas de orientación o de organización social se cumple allí. Lo mismo los muchachos que estudian electricidad o mecánica automotriz. Les toca la ley de manejo de residuos eléctricos y electrónicos. Esa ley que dice cuál es el manejo que deben tener esos residuos eléctricos, o cuando hacen trabajo de electrónica quedan una cantidad de residuos ahí, cogen y los tiran a la basura. Hay una ley que dice cuál es el tratamiento, cómo se debe hacer para el tratamiento que tienen esos manejos de residuos eléctricos y electrónicos. Entonces esa ley cumple la función de orientar a la sociedad a que haga algo o que deje de hacer algo. Usted me explica, ¿cierto?, sobre algo que usted está estudiando. Esa es la primera función. Lo mismo para los de contabilidad, lo mismo para los demás. Segunda función social de la que trabajaron en la clase, función de control social. Entonces, para que una norma haga control social, esa norma debe tener una sanción. Es decir, ¿y qué me pasa si a mí me da la gana de discriminar al que a mí me caiga mal? ¿Qué sanción tiene esa norma? Si esa norma contiene una sanción, hace control. Sin sanción, si no tiene una pena o una multa o algún castigo, esa norma no contempla un castigo, entonces no hace control. Y si a mí me da la gana de que los residuos eléctricos y los electrónicos los echo ahí en el camión de la basura cuando vaya pasando, o donde a mí me dé la gana tirarlos en la primera zanja que yo vea por allí, o en cualquier tiradero de basura, ahí los tiro, y no me da la gana de atender las instrucciones de la norma, ¿qué pasa? Esa norma debe contener alguna sanción para aquellos que no acaten la norma. Entonces, si contiene una sanción, hace control social. Lo mismo con las normas de las NIF, las normas por medio de las cuales creo que hay un solo chico en este grupo de contabilidad. ¿Quién es? ¿Está en clase? El muchacho de contabilidad, el que estudia contabilidad financiera o auxiliar contable. ¿Está en clase? ¿Me estás escuchando? Este joven, la norma que le toca trabajar es la norma por medio de la cual se implementan las NIF en Colombia. Las NIF son las normas internacionales de información financiera. Es decir, le dice a la forma de llevar la contabilidad en Colombia, la finalidad es que se adapte a las normas internacionales. Entonces va a mirar si en esa norma de las NIF está orientando la conducta de los contadores, los que trabajan en la contabilidad, hacia cierto punto. ¿Entendido hasta este momento? Entonces lo que van a mirar es que si esa norma cumple las 3 funciones sociales de las que habla Norberto Bobbio. A su vez, en la tarea hablamos de unos fines. Los fines son los objetivos que debe cumplir una norma. ¿Cómo, profe? Háganos el favor de repetir, profesor. Sí, por favor, de repetir que se escuchó entrecortado. Sí, ya vuelvo a repetir. Voy a terminar aquí de grabar. Los minutos del tiempo de conexión se me están terminando, entonces yo me voy a salir y nos vamos a volver a conectar para ver si mejora también la conexión, y porque ya el tiempo, ustedes saben que el tiempo de Zoom es limitado. Pero Claro, toma la evidencia.